y muchas gracias por venir hasta este video. Yo estoy aquí lista con ropa fresca, sombrero y todo desde mi greenhouse. Y ustedes verán todo el proceso hasta llegar hasta este punto. Es un proyecto que a mí me hacía falta porque ustedes saben que yo amo las plantas. Como también amo transformar los lugares a más prácticos y bellos, como esta área de mi patio detrás de la casa. Y algo también que disfruto mucho es reciclar, así que voy a darle uso a estos ladrillos. Aquí antes había un arbusto que lo tuvimos que remover, entonces nos quedó esta parte sin uso hasta ahora. Este video es gracias a Home Depot y verán paso a paso muchas de las cosas que utilicé de la tienda. Incluso también pude rentar algunas herramientas que no tengo y que para estos proyectos a veces también se necesita. Tengo solamente una pequeña parte del patio donde puedo hacer este proyecto, así que me decidí por este tamaño que es 6 pies por 4. Es una greenhouse muy resistente y además también se ve bellísima en los patios. Mi pequeña greenhouse o invernadero es de policarbonato. Tienen una estructura estos invernaderos de aluminio y acero, así como los paneles translúcidos que gracias a su excelente calidad permiten pasar la luz, creando un microclima perfecto para poder hacer crecer las plantas, los cultivos y flores de modo mucho más eficiente que los restos de los invernaderos. Hoy avancé bastante, entonces en lo que descanso voy también a ordenar online para recoger en la tienda este cemento porque necesito fijar los ladrillos. Para armarla no se necesita muchas herramientas. Ya la caja trae la llave de los tornillos, pero para más comodidad recomiendo que uses uno más largo, apropiado para este DIY que toma bastantes horas. Lo que sí se necesita es mucha paciencia. Esta greenhouse bien se puede colocar directamente en la grama de tu patio, pero para aprovechar la altura y hacerla más espaciosa, decidí hacerle una base de ladrillo y además reutilizar estos que estaban sin uso en el patio por mucho tiempo. Para esta parte contraté a un amigo que es experto en colocación de ladrillos y de paso me enseñó algunos truquitos para cortar ladrillos y estoy feliz de haber pasado esta prueba. Además se siente muy bien luego que vences el miedo. Además de la base de ladrillos, darle altura adicional al invernadero también le da más soporte y seguridad porque la greenhouse se ajusta con tornillos a la base. Bueno, ya la base de ladrillos está seca y hoy está haciendo un precioso día y voy a aprovechar para terminar de armar esta greenhouse. Ahora lo que me falta solamente es el techo y algunas piezas y ya les muestro cómo queda armada. Casi toda la greenhouse la armé yo sola. Solamente la parte del medio del techo y también la puerta, ahí sí necesité la ayuda de mi hijo. Y precisamente porque él juega basquetbol aquí cerca de la greenhouse fue que opté por este material que es el policarbonato, ya que es mucho más ligero que el vidrio, además de fácil instalación y libre de los riesgos que tiene el vidrio cuando se rompe. Como quien dice, es prácticamente irrompible. Tiene mucha resistencia al impacto y también a la intemperie. Ya yo estoy ansiosa de ver cómo se mantienen algunas de mis plantas durante el invierno. Ya les contaré más adelante.
Para este proyecto pedí casi todo online, cómodamente como me gusta, y algunas cosas también te la entregan el mismo día, que es un excelente servicio si necesitas algo rápido. Para el piso ordené este pasto que parece real, está divino para colocarlo en patios, terrazas y balcones y tener esta textura a tus pies. Este look es más práctico para mí porque no tengo que darle mantenimiento al pasto real, además de lo lindo que se ve. La caja trae 10 piezas y como siempre busquen debajo de este video todo lo que usé para este proyecto. Se van a sorprender con todas las cosas que podemos conseguir en Home Depot, incluyendo esta repisa de trabajo y para organizar. Me encanta que tiene varias repisas y ganchitos para colgar cosas. Ustedes pueden ver cómo me ayudó muchísimo levantar un poco la greenhouse. Quedó perfecta dentro de ella. También compré en Home Depot este macetero alto para sembrar vegetales. La idea de cosechar en casa me encanta, además de organizar todo mi equipo de jardinería, que es ahora mismo básico. No dudo en irme especializando poco a poco. La greenhouse es excelente para germinar semillas en primavera o proteger pequeñas plantas y luego pasarlas a la tierra en el clima apropiado. Aunque me gusta la idea de dejar los vegetales aquí porque los protege mejor de animales y de la intemperie. Tener esta greenhouse es un deleite para mí. El cultivo y la jardinería son actividades sanas, terapéuticas y familiares. Yo te las recomiendo al máximo. Por ejemplo, también puedes avanzar aquí los cultivos de temporada. Aquí somos fans de los tomates y todo tipo de lechugas y pimientos, incluyendo los bien picantes que disfruta mi esposo. Home Depot los tiene todos y dicen que el cultivo casero sabe mejor, y yo sé que eso es así. Me encantaría saber si alguien de ustedes ya cultiva en casa. Ahora pasamos a la parte decorativa, que en todos mis proyectos nunca falta, y la greenhouse no se me va a quedar sin ese toque espectacular de más plantas y flores. Y también para esta parte del frente tengo pensado utilizar el pasto que me sobró, también comprar más piedrecitas blancas y poner mejor. Esta es como la entrada de la greenhouse, tiene que estar bella como ella misma. Las herramientas vinieron en un paquete muy práctico y conveniente para principiantes como yo, y noten cómo sirven hasta para decorar. Esperen al final de este video donde podrán ver cómo fueron creciendo los vegetales. Es tan mágico ver cómo se adaptan a la greenhouse y cómo también aprovechamos en casa cualquier espacio para cultivar. En la repisa de trabajo puse flores para decorar. También tengo las herramientas organizadas y en la repisa de arriba coloqué los maceteros que tenía en un rinconcito del patio. Esta es como una torre estante compuesta de diferentes repisas muy espaciosas, donde también puse fertilizantes, abonos. Yo no sabía hasta ahora que hay diferencia entre abono y fertilizante. El abono es el que se puede colocar directamente en la tierra y el fertilizante necesita agua para disolverse y así poder ser absorbido por las raíces de nuestras plantas. Siempre se aprende algo nuevo, ¿verdad? También tengo una plantita de limón y otra de tomate más adulta que las otras que sembré. Yo estoy muy impresionada de todo el espacio que tiene por dentro esta greenhouse. Al principio yo pensaba que iba a ser pequeña, pero no. Ha sido perfecta para lo que yo necesito. También se les puede agregar accesorios como repisas
ganchitos también que van en estas ranuras de las uniones para nuestras plantas colgantes y otros accesorios que quieras tener. Voy a poner un poquito más de tierra o de piedrecitas blancas. Entonces aquí poner una preciosa silla para sentarme y disfrutar de cerca mi greenhouse. Hoy es el siguiente día de cuando sembré mis vegetales y miren la diferencia. Ya revivieron, miren qué magia hace el agua. Por eso recomiendo que cuando traigas plantas nuevas a casa, ya sean vegetales o no, trates de ponerlas en maceteros de una vez para evitar que el proceso de estrés, del cambio, adaptación sea lo menor posible. Otro detalle son estas lámparas preciosas que van así. Miren, ya coloqué una y otra la voy a poner ahí en el medio de las plantas para que en las noches también se vea bellamente iluminada. Hasta me hice este rinconcito especial con esta silla súper cómoda para ver desde aquí el patio, las plantas y disfrutar de un momento de descanso, de relax que tanto necesitamos en este trajín de cada día. Esta silla es de mimbre, bella, espaciosa y con una forma de capullo, de huevo, muy moderna, y va a ser mi lugar para disfrutar más de cerca la greenhouse. Trae este cojín gigante y otro para la cabeza, muy cómodos, que parece como así si estuviéramos sentadas en una nube. Se ve espectacular en combinación con la greenhouse. Para completar, se me ocurrió colocarle también una lámpara de mimbre con el mismo truco que utilicé en el gazebo. Quiero que se vea tan linda de tarde, de noche, y les compartiré fotos de cómo luce en mi cuenta de Instagram. Yo les digo que los invernaderos, greenhouse en español, en inglés, en cualquier idioma son bellísimos y pueden transformar un patio triste en otro con mucha vida y color. Es muy útil, necesaria, sobre todo en esos días donde hay mucha lluvia o mucho viento. La plantita de limón voy a esperar que pasen unos días más para pasarla a otro macetero más grande, así es que el año que viene tendré limones. Miren los tomates como van creciendo, están ya gigantes y casi listos para comer. También tengo este banquito donde me puedo llevar mis herramientas a cualquier parte del patio que necesite, y también es un asiento. Es muy útil y además muy cómodo. Aquí tengo mi delantal para no ensuciarme en los días en que estoy pasando plantas de maceteros. Una sugerencia, estas greenhouse en verano se ponen bastante calientes. Para proteger más mis plantas dejo la puerta abierta y también le abro la ventanita, que es también un éxito para darle aire fresco.
Una idea excelente y que les recomiendo mucho es hacerle una base, ya sea en madera o en ladrillos, para subirla, para levantarla un poquito más. Así te da más espacio para colocar plantas más altas o tener más accesorios y maceteros en tu greenhouse. Este es el resultado de varias semanas trabajando en este proyecto, pero espero que les guste tanto como a mí y que les deje mucha motivación para hacer sus cultivos en casa y proteger sus plantas. Es adorable ver esta parte del patio. Al final de este video quiero darles un update de cómo van mis vegetales. Miren esto, esta flor amarilla significa que ya el zucchini está creciendo. Yo no soy tan experta en vegetales, pero estoy aprendiendo. Y miren cómo van los tomates. Gigantes. Y miren las lechugas, incluso de la que ya le faltan algunas hojas porque me hice una rica ensalada ayer. Miren las hojas, tremendamente grandes. Miren esta, miren mi mano y miren la hoja, miren. Oh my lord. Oh, y también los tomates, miren los tomates. Yo creo que este está ya de comer. Oh, miren eso, miren eso. Tomates de mi propio huerto. Hoy me haré una rica ensalada. Súper feliz de ver cómo van creciendo los vegetales. Es algo como que te da una sensación muy única, especial. Y por aquí vendrán más tomates. Ya tiene muchas flores. Y creo que por aquí vi algunos tomatitos. Miren esto. Esta greenhouse quedó perfecta en este espacio porque en las mañanas tengo sombra, entonces en la tarde da el sol, pero no tan directo porque la casa no deja que le dé directamente, cosa que hace que la temperatura se mantenga estable y apropiada para mis plantas y vegetales. Espero que este video les motive a tener sus greenhouse. Hay muchas opciones, desde más grandes y también más pequeñas y económicas, pero no tan resistentes y duraderas como esta opción. Muchas gracias por estar conmigo en este video, estar presente en mis proyectos y también, por supuesto, a Home Depot. Ustedes saben que lo tiene todo, desde plantas, accesorios para el hogar, decoraciones, herramientas. Es un mundo maravilloso de soluciones para nuestros hogares. Así que espero que este video les guste. Déjenme ese dedito arriba para ver también otros videos más de patio y de plantas, porque ahora sí me voy a dar gusto colocando más plantas, haciendo más experimentos también con mis vegetales. Me quedo aquí regando algunas plantitas y luego me sentaré a disfrutar del resto de esta tarde. Nos vemos pronto. Chao, chao. Bye. Cuídense mucho. Bye.